Salve María a la audiencia, bienvenidos a este programa católico, lo inédito sobre los evangelios, el podcast semanal de los Heraldos. Hoy hablamos sobre el sufrimiento y vamos a abordar preguntas muy concretas. ¿Cuál es el sentido del sufrimiento? ¿No es mejor cegarse ante la perspectiva del dolor? ¿Se puede entender el sufrimiento? Les habla el hermano Gustavo de los Heraldos y este es el programa número 126 de Lo inédito sobre los evangelios podcast. En este episodio de Lo inédito sobre los evangelios podcast, comentamos el evangelio de esta semana. ¿Se puede entender el sufrimiento? Y en la sección espiritualidad, ¿cómo evitar peleas y disputas en la familia? Todo eso y mucho más en este nuevo episodio de Lo inédito sobre los evangelios podcast. Bienvenidos una vez más, este es el programa número 126 de Lo inédito sobre los evangelios. Aprovecho como siempre para saludar a todas las radios que nos siguen y también a aquellos que nos siguen online. Me refiero a Radio María Canadá, la voz católica que te acompaña, Radio María del Rosario, FM 90.7 de Buenos Aires, Radio María Guatemala, FM 103.3 de Guatemala City, Radio Caballeros de la Virgen de Colombia, a las 24 horas bajo la protección de María, las audiencias en las redes sociales, en YouTube y WhatsApp, y bueno, en todos aquellos lugares también donde los heraldos del Evangelio ejercen su apostolado. El día de hoy nos acompañarán el hermano Fernando Pío Galán de los Heraldos del Evangelio, quien, como ustedes saben, es doctorado en Teología Espiritual por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, es misionero en España y en Italia. Nos acompaña también el doctor Saúl Castiblanco, quien es psicólogo, es editor de la agencia de noticias Gaudium Press en su edición hispana, y es, por supuesto, bachiller en Ciencias Religiosas por la Pontificia Universidad Santo Tomás de Aquino de Roma, el Angelicum, y por la Domuní, Universidad Internacional de los Dominicanos, con sede en Toulouse, Francia. Como ustedes saben, o mejor, para aquella audiencia que comienza a seguirnos quizás en los diferentes canales de YouTube, el programa toma su nombre de la obra de Monseñor Jean-Claude Díaz, fundador de los Heraldos del Evangelio, que justamente es Lo inédito sobre los evangelios. Y es una colección de 7 volúmenes donde Monseñor Jean-Claude ilumina realmente con sus comentarios cada domingo del ciclo litúrgico. Entonces, para de alguna manera llamar la atención a nuestros oyentes sobre esa obra, comentamos entonces programa a programa cada evangelio que toca durante la semana y por supuesto comentamos todos esos aspectos que son realmente muy inéditos y que nos van a ayudar muchísimo en la vida espiritual. Pero antes de sumergirnos en el tema de hoy, vayamos al evangelio, que es un evangelio muy pero muy interesante porque tiene consecuencias muy aplicables a nuestra vida espiritual, a la vida de familia y también, por supuesto, levanta preguntas que son muy centrales, sobre todo en estos días de pandemia, para algunos post-pandemia, pero bueno, que en realidad no siempre nos sumergen en la incertidumbre. Entonces, para estos momentos, nada mejor que este evangelio del domingo. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, se acercaron a Jesús los hijos de Zebedeo, Santiago y Juan, y le dijeron: Maestro, queremos que hagas lo que te vamos a pedir. Él les preguntó: ¿Qué queréis que haga por vosotros? Contestaron: Concédenos sentarnos en tu gloria, uno a tu derecha y otro a tu izquierda. Jesús replicó: No sabéis lo que pedís. ¿Sois capaces de beber el cáliz que yo he de beber y de bautizaros con el bautismo con que yo me voy a bautizar? Contestaron: Lo somos. Jesús les dijo: El cáliz que yo voy a beber lo beberéis, y os bautizaréis con el bautismo con que yo me voy a bautizar, pero el sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, está ya reservado. Los otros 10, al oír aquello, se indignaron contra Santiago y Juan. Jesús, reuniéndolos, les dijo: Sabéis que los que son reconocidos como jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los oprimen. Vosotros, nada de eso,
El que quiera ser grande, sea vuestro servidor, y el que quiera ser primero, sea esclavo de todos. Porque el Hijo del Hombre no ha venido para que le sirvan, sino para servir y dar su vida en rescate de todos. Entonces, como pudimos ver en el Evangelio, se da un momento muy quizás tenso entre los apóstoles, eso lo vamos a discutir un poco después, ¿no? Pero nuestros dos apóstoles se lanzan con una pregunta muy, pero muy puntual y que nos lleva a la temática del primer segmento del programa del día de hoy. Entonces, si Dios quiere darnos lo mejor, ¿por qué quiere entonces que suframos? Y esa es una pregunta que muchos de los oyentes no tienen como así una duda o tienen un punto de interrogación. Entonces, qué bueno sería abordar el tema, sobre todo con nuestros panelistas el día de hoy. Bueno, una cosa que no nos podemos olvidar. Dios actualmente quiere que suframos, permite que suframos. Esa es una diferencia que no es pequeña. Una cosa es querer con una voluntad propia, lo que dice la voluntad propia, o una voluntad que sea más consecuente. O sea, Dios permite el sufrimiento o Dios quiere el sufrimiento. Eso sería un punto para ser tratado. Pero sobre todo, la parte que me interesa, no nos podemos olvidar de la antropología cristiana. Esto es, Dios cuando hace la creación, tal y como nos cuenta el Génesis, todo era bueno para el hombre en la creación, ¿no? El paraíso, el jardín, era todo bueno. Quien crea el dolor, entre comillas, quien introduce al dolor en la tierra, en la historia de la humanidad, son nuestros padres. Es el pecado. Eso no nos podemos olvidar. Entonces ya es un punto que es muy importante. Entonces, el dolor, el sufrimiento, es instaurado por el pecado. ¿De acuerdo? Ahora, uno así de una forma un poco superficial diría, bueno, pues si es fruto del pecado, obviamente es algo que no es querido por Dios, porque Dios no quiere el pecado. Ahí, ojo, porque justamente lo que nos demuestra la historia de la salvación y la cúspide de la historia de la salvación, que es nuestro Señor Jesucristo, es que el dolor, el sufrimiento, redime. O sea, para librarnos del pecado, que ha sido el pecado que ha instaurado el dolor es una de las vías de redención. Y esto es una cosa que para la psicología y para la forma de pensar de hoy, para el políticamente correcto que gobierna, impera en el mundo de hoy, suena muy mal. Suena muy mal. Pero la redención por el dolor, eso es una cosa, vamos, enferma. Eso es una cosa... Masoquismo. Masoquismo. Querer sufrir. No, tenemos que evitar el sufrimiento. Pero no es la doctrina de la Iglesia. Y en este punto hay una fantástica encíclica de su santidad San Juan Pablo II, Salvificis Doloris. Si no me equivoco es del 86, ahora no la tengo aquí delante, pero justamente habla del valor redentor, salvador del dolor. Entonces, ¿cómo es posible que Dios permite nuestro sufrimiento? Por un motivo muy sencillo. Porque el sufrimiento, el aceptar el sufrimiento que recibe en nuestras vidas, nos hace progresar hacia él. Bueno, don Fernando decía que la doctrina católica no es esa. La doctrina católica no es la de que todo sufrimiento hay que rechazarlo, hay que huirle. Pero yo diría también, don Fernando, que la realidad humana, doctor Primo Correa Oliveira hablaba de la sufritiva, que después del pecado original había una necesidad de sufrir, ¿no? Y yo pongo el siguiente ejemplo. En esta época donde todo se consigue con un clic o oprimiendo un botón, no han habido muchas personas que en medio del no dolor sienten un hastío, sienten un aburrimiento y también, por tanto, sufrimiento. Sí, lo vemos mucho, por ejemplo, con los jóvenes. Oiga, pero este tipo, ¿por qué sufre? No, es que me siento mal, me siento frustrado, me siento, bueno, ¿y por qué si lo tiene todo? ¿No? Si no sufre, ¿no? De pronto es porque no sufre. Como que el sufrimiento es necesario después del pecado original para obtener la poca felicidad o la mucha felicidad que tenemos aquí en la tierra. Entonces es aceptarlo, entenderlo, pero también verlo como una necesidad humana. Claro, se desarrollará más adelante qué es bien sufrir y qué es mal sufrir, ¿no? Pero una perspectiva muy pagana, por ejemplo, y quizás neopagana, como decía el doctor Plinio Correa de Oliveira, es que, claro,
a veces nos parece que es mejor cegarse ante el sufrimiento porque la perspectiva del dolor nos aterra, o es algo que podemos definir así en primera instancia como el dolor es algo indeseable, es algo que debe ser evitado a toda costa, quizás por la propia naturaleza humana. Forma parte, es muy humano huir del dolor, porque forma parte del instinto de supervivencia. Nosotros, en nuestra parte de naturaleza animal, que todos nosotros tenemos la experiencia de aquello que duele atenta a nuestra vida. Ergo, por una cuestión de instinto, evitamos el sufrimiento, evitamos el dolor en cuanto amenaza a la propia vida. Entonces, instinto de supervivencia. Exactamente, pero es un sentimiento que es irracional y que, así como muchas personas viven de luchar contra su propio instinto, le hace bomberos, policías, enfermeros, etcétera. Aquellas personas que exponen su propia vida, a veces no tanto por salvar a otros, salvar la vida de otros, sino solamente por su bienestar. ¿Cuántos enfermeros en esta época de pandemia? Su instinto hubiera sido alejarse de los enfermos. Claro. Yo estoy en España, el país del mundo de mayor número de médicos y de enfermeros han contraído COVID, justamente por tratar a estos enfermos. Pero es que no todo instinto es bueno, o no toda parte de todo instinto es bueno. Nosotros somos seres racionales, y tenemos que tener una visión racional incluso sobre los propios instintos. Entonces, ojo, estamos hablando únicamente sobre la parte humana, sobre la parte natural. Exacto. No estamos hablando sobre la sobrenatural. En un sentido sobrenatural es todavía superior. Por cierto, quería aclarar que he aprovechado para consultar 11 de febrero, Día de Nuestra Señora de Lourdes de 1984. Esto es una encíclica que vale mucho la pena leer porque no solo habla del valor del sufrimiento, del dolor y de la enfermedad dentro de su sentido cristiano, San Juan Pablo II. Salvificis Doloris, ¿no es cierto? Salvifici Doloris, exactamente. Salvifici Es una encíclica que vale mucho la pena leer porque además es un poquito, en cierto sentido, para el que le gusta la imagen, la figura de este san grandísimo Papa, de que él mismo hace una cierta reflexión porque él acaba de salir de la recuperación de su atentado que le contra la vida. Entonces tiene un valor especial, tiene un saborcillo especial esta encíclica. Ahora quería llevarlos... Perdón, doctor Saúl, ¿le interrumpí? No, que he leído relatos, por ejemplo, de obispos que pasaron por situaciones complicadas de COVID y pues en algunas cosas coinciden y muchos hablan de que también la perspectiva de la vida cambió. Y yo no sé si es entrar mucho en la intimidad de uno de nuestros panelistas, pero sé que don Fernando estuvo en estos días afectado por COVID, entonces yo no sé si eso también le pasó a él. Y yo no sé si nos puede hablar algo que quiera decirnos de esa experiencia, que fue una experiencia seguramente dura. Sí, desde luego no fue tontería. Estuve 10 días en terapia intensiva y después estuve 8 días más en el hospital. Pero hay un viejo principio que es: piensa en tus novísimos y no morirás eternamente, ¿no? Principio básico de la espiritualidad. Los novísimos son lo que también se llamaba antiguamente, el lenguaje antiguo porque no se ha dejado de enseñar, no porque no sea actual, las postrimerías del hombre. O sea, básicamente lo único que en nuestra vida tenemos seguros, que es la muerte, porque esa es segura, esa viene segura. Otra cosa que es segura después de la muerte, por fe sabemos, el juicio particular, ¿no? Seremos juzgados por todas nuestras acciones, seremos premiados o castigados en función de cómo hayamos actuado, y después el destino eterno que nos queda, ya sea el cielo. Si entiendo bien, don Fernando, todas esas cosas se le hicieron muy vivas durante la enfermedad. Exactamente, o sea, es la enfermedad, el sufrimiento, la proximidad de la muerte, la consideración justamente de esto. Yo tuve realmente esa ventaja, ¿no? de poder verlo. Obviamente que no hace falta contraer el COVID para meditar en estas cosas, quiero decir, es mejor de hecho hacerlo antes, de preferencia, ¿no? Porque que cojamos o no el COVID no va a depender, no lo sabemos, no es seguro que nos vamos a morir, sí. Entonces, estar en estas circunstancias y tener tan claro esta proximidad, desde luego que fue una experiencia realmente muy, muy interesante. Y yo no voy a decir que tengo, digamos, añoranza de esta época, porque desde luego no, porque de hecho es bastante complicada la cosa, pero sí, esta perspectiva de saberse próximo a rendir sus cuentas hacia Dios es bastante estimulante en materia espiritual, desde luego, no hay duda alguna.
Si me permiten, quizás podríamos llevar un poquito, ¿no?, la luz hacia el Evangelio propiamente, porque estábamos hablando justamente de ese tema, que es, bueno, quizás no instintivamente tratamos de cegarnos para no ver la perspectiva del dolor. Y era una cosa que tanto a San Juan cuanto a Santiago, que interpelan a Jesús, ¿no? Y nuestro Señor les da una respuesta, pero se ve, y aquí Monseñor Jonclar lo comenta muy bien en sus escritos, y dice que por más que nuestro Señor hablase de sufrimiento, los apóstoles realmente no estaban en condiciones de ver a dónde nuestro Señor quería llegar. Bueno, esto es un punto que habitualmente digo y me gusta siempre remarcar. No nos pongamos delante de estos episodios bíblicos como jueces diciendo, ay, estos apóstoles realmente, gente dura de corazón, gente que no quería a nuestro Señor, qué barbaridad. No. Esto nos tiene que servir para nosotros vernos reflejados en esta incredulidad. Somos nosotros. O sea, somos nosotros, los apóstoles somos nosotros. Porque, ojo, los apóstoles por lo menos no habían visto la resurrección del Señor, no habían visto la pervivencia de la Iglesia por 2 milenios, no habían visto la gloria, se quedaban únicamente en aquello concreto. Luego, ellos vienen de una mentalidad, una cosa que está muy relacionada, y además recientemente en la liturgia. ¿Cómo es difícil para un rico entrar en el mundo en el reino de los cielos? Se podría parafrasear. ¿Cómo es difícil para uno que nunca sufrió entrar en el reino de los cielos? Los apóstoles tampoco lo entendían, porque ellos tienen una concepción común en la época, desde luego equivocada, en la cual aquella persona que tenía mucha riqueza, o lo que es equivalente, o incluso confundible, aquella persona que no sufría, que no tenía elementos de sufrimiento, esa persona era beneficiada por Dios, esa persona tenía un auténtico privilegio. Y un punto importante ahora, yo me acabo de acordar, pero es muy interesante, cuando la liturgia de la Sagrada Familia, cuando se celebra el oficio, la liturgia o la misa, en la Sagrada Familia, una de las oraciones de la misa, del oficio de las horas, es Sagrada Familia, experta en el sufrir. Es uno de los títulos que da la Sagrada Familia. La Virgen María siempre es la Inmaculada. La Sagrada Familia es experta en el sufrir. Pero ¿cómo es posible? La Sagrada Familia eran los 3 seres humanos más santos y más queridos por Dios. No digo de la historia, digo de la creación, juntos. La Iglesia los llama expertos en el sufrir. Ahora, el sufrimiento y la gloria también están muy relacionados, ¿no es cierto? Porque también, en definitiva, quien quiera llegar a esa verdadera gloria, que los apóstoles aspiraban tanto, ¿no? ¿Es posible pensar en esa gloria sin sufrimiento? No es gloria. No es gloria. Cuando usted consiguió la cosa más grande del mundo sin sufrimiento, uno no siente esa retribución que trae la gloria, ¿no? Ahora, sobre la pregunta que hizo ahora don Gustavo, de la necesidad del sufrimiento para la perfección, al final la perfección humana no es sino consecuencia de la gracia. ¿Qué es lo que más nos aleja de la gracia? ¿Qué es lo que más nos aleja de Dios? Es el orgullo. El sufrimiento, por lo menos, abona el terreno para abajar el orgullo. Claro. Cuando uno está enfrente de la perspectiva, por ejemplo, de la enfermedad o de la muerte, uno se da cuenta de su vulnerabilidad, y entonces uno dice, ¡ah! ¡Qué poca cosa soy yo! ¡Qué gran realidad es la muerte! ¡Qué gran realidad es el cielo! ¡Qué gran realidad es el infierno! Pensar que estuve, por ejemplo, a un velo de la muerte, necesito la ayuda de Dios. Ya ese beneficio de bajar nuestro orgullo, nuestro naturalismo, de ayudarnos a con la necesidad que tenemos de Dios, es gigantesco. Además hay otros, ¿no? Hay muchos otros, la purificación, la compasión, por ejemplo. Muchas veces, dice el doctor Plinio, no tiene, bueno, en la línea de lo que acabamos de decir, no tiene una profunda devoción a Nuestra Señora quien no ha sufrido. Pero podemos decir también, no tiene una comprensión real y humana y misericordiosa de los otros quien no ha pasado por grandes sufrimientos, porque es fácil lo que decía don Fernando, tomar la actitud despectiva contra los apóstoles. Sí, pero es que nosotros hemos sido eso, ¿cierto? Orgullosos, queremos méritos donde no los hay, donde no, por lo menos no los hemos ganado. Bueno, el sufrimiento nos ayuda a tener una visión más humana, más trascendente y más divina. Si me permiten, entonces podríamos cerrar este primer segmento del programa con las palabras aquí que Monseñor Jonclar cita del propio profesor Plinio Corrêa de Oliveira, que
son realmente magistrales y nos gustaría realmente dar un broche de oro en esta primera parte, porque él dice, la vida de la iglesia y la vida espiritual de cada fiel son una lucha incesante. Y Dios a veces da a su esposa, la iglesia, días de una grandeza espléndida, visible, palpable, da a las almas momentos de consolación interior o exterior admirables, pero la verdadera gloria de la iglesia y del fiel resulta del sufrimiento y de la lucha. Y miren qué bonito lo que dice, lucha árida, sin belleza sensible ni poesía definible, lucha en que se avanza a veces en la noche del anonimato, del lodo del desinterés y de la incomprensión, bajo las tempestades y el bombardeo desencadenados por las fuerzas conjugadas del demonio, del mundo y de la carne. Pero una lucha que llena de admiración a los ángeles del cielo y atrae la bendición de Dios. Qué palabras proféticas podemos decir, qué palabras, ¿no?, de alguien que conoce el sufrimiento y el dolor muchísimo y que realmente no se nos ocurre mejor recomendación a los oyentes que copiar estas palabras y guardarlas realmente, porque son de una aplicación monumental y nos van a ayudar en cualquier circunstancia de la vida. Bueno, pasamos a un pequeño corte con el padre Ignacio Montojo, que nos va a hablar un poquitito de la plataforma, y enseguida retornamos con un tema que es muy candente, porque si el sufrimiento existe, y el hermano Fernando también lo decía, ¿no?, que la Sagrada Familia, ¿no?, es justamente experta en el sufrir. Bueno, ¿cómo evitar peleas y disputas en la familia, pero desde el punto de vista del Evangelio de hoy? Ya volvemos. Soy el padre Manuel Rodríguez de los Heraldos del Evangelio y le vengo a hacer una invitación muy especial, un curso para descubrir la verdadera devoción a Nuestra Señora y poder consagrarse a ella. Es enteramente gratuito, online, y lo único que tiene que hacer para participar es hacer clic. Tal vez Nuestra Señora le está queriendo hacer un regalo venido del cielo. Tal vez le quiere regalar su propio corazón. No deje de hacer clic para participar. Pasamos ahora a la segunda sección del programa, la sección espiritualidad. Como ustedes saben, en esta sección exploramos temas centrales de la vida espiritual para el beneficio y el crecimiento de la audiencia. Entonces, el Evangelio de hoy nos trae una escena que es inmediatamente correlata a la intervención de los dos apóstoles, Santiago y su hermano San Juan, porque, claro, la intervención genera indignación entre los apóstoles, y se puede ver que la familia propiamente, ¿no?, los más allegados a nuestro Señor, bueno, se embarcan en una disputa y en una discusión, ¿no? Entonces, nos gustaría preguntarles a los panelistas del día de hoy, ¿cómo podemos aplicar este evangelio a la realidad propia de la familia y decir, bueno, ¿cómo podemos evitar peleas? ¿Cómo podemos evitar disputas? ¿O cómo muchas veces podemos tener un cierto tacto para evitar que la ira, muchas veces, ¿no?, tome a los otros por actitudes que nosotros tomamos a veces sin pensar o, bueno, de una manera superficial? Un momento de silencio, porque no es fácil esto. No, hay que tener en cuenta que dentro de lo que es la convivencia humana tenemos una capacidad natural, instintiva en cierto sentido, de compararnos. ¿Es una tendencia buena o tendencia mala? En sí misma es neutral, porque es justamente uno de los mecanismos del aprendizaje humano. El ser humano aprende por imitación. Para poder imitar hace falta comparar. El problema es que el ser humano no somos solamente, como hemos ya dicho, la parte natural, la parte espiritual, una parte espiritual dañada por el pecado original. Este pecado original introduce en nuestra experiencia humana los dos elementos que son el dinamismo de todos los pecados, ¿no? Por excelencia, el pecado por excelencia, ni siquiera se considera pecado capital en cuanto que es madre de todos los pecados, que es el orgullo, ¿no? El orgullo, que es la parte por excelencia negativa del espíritu. Y luego está la parte natural que pide preeminencia sobre el espíritu, que sería la sensualidad, o sea, propiamente que el cuerpo domine al espíritu. Estos dos principios negativos, estos dos vicios, son los que se manifiestan de una forma bastante evidente en este momento de los apóstoles.
O sea, los 12 apóstoles que rodean a nuestro Señor y que de una manera, a nuestro parecer, tan evidente, tan descarada, nos podemos llevar las manos a la cabeza. ¿Cómo dicen esto? Se lo dicen a nuestro Señor. Pero es todo querido todo por Él, por Dios quería, porque nos va a ilustrar en nuestra convivencia con los demás, con nuestro prójimo, al cual tenemos que amar como a nosotros mismos. No nos olvidemos, es el mandamiento mayor de Dios, amar a Dios sobre todas las cosas, al prójimo como uno mismo. En estas circunstancias, la comparación no ha sido para elogiar los lados buenos del otro, sino para reclamar nuestro derecho, aquello que pensamos que el otro nos arrebata. Si el otro es más que nosotros, el orgullo nos hace pensar que es más que nosotros porque nos ha robado aquello que nos correspondía a nosotros. Y eso es lo que hacen los apóstoles. Sencilla, simplemente, tristemente, gracias a Dios que lo hacen ahí, entre comillas, porque nos dan ejemplo a nosotros, nos marcan el camino, no lo hagáis. Esto es como los cuentos, se dicen los niños, ¿no? Pulgarcito hizo tal cosa, tú no lo hagas. Aquí tenemos lo que verdaderamente pasó con los apóstoles. Ojo, no lo hagamos, porque siempre que tengamos un prójimo al lado nos va a pasar. Y cuanto más próximo sea el prójimo, más duro será. Entonces, en nuestra vida familiar, con nuestra familia, ya sea nuestra familia carnal, ya sea el que está casado, con su esposa, con su esposo, vamos a tener, por mucho amor que tengamos, vamos a tener esta emulación y esta envidia. Vamos a sentir ese instinto. Por eso nosotros tenemos que combatirlo, ser consciente y combatirlo. Combatir. Cuando veamos que el otro está siendo superior a nosotros, ¿cuál es la mejor manera de evitar, de querer tirarle de los pies, hundirnos los dos, pero que él no me gane? Eso es lo que el orgullo, el demonio nos insufla en el alma, es admirar, es alabar a Dios. El otro me está superando en fuerza, en inteligencia, en belleza, en amistad. Bendito sea Dios. Qué alegría poder estar cerca de una persona así. Admirar es el primer arma que tenemos para el terrible vicio de envidiar. Muy bien, muy bien. Como la admiración cura, ¿no? Que la admiración trae alegría, ¿no? Trae alegría, alivio, ¿no? Nos saca del infierno de la comparación egoísta y aprovechadora y nos trae la alegría de contemplar algo superior. Y también otra cosa, los apóstoles, claro, qué fácil es criticarlo, ya lo ha dicho el hermano Fernando, estaban saliendo de un mundo completamente así, donde lo que imperaba el orgullo, aplaste al otro, sobresalga, envidie, ¿no? Entonces la labor de nuestro Señor era mucho más fácil que después en la civilización cristiana, y era sáquelos de esos criterios enraizados en miles de años de antigüedad y muéstreles que no, que es en la admiración, que es en el servicio donde menos se sufre, porque siempre habrá alguien superior a uno, siempre habrá algo que pueda atormentar al envidioso y al orgulloso. Pero si usted no tiene esa actitud, sino una actitud de servicio, admirativa, etcétera, ¿no? Todos haciendo eso, todos le están dando a los otros razones de felicidad, y esa es la civilización cristiana. Es nuestro Señor planteándoles el mundo alternativo y maravilloso, que es el reino de Dios aquí en la tierra, como respuesta al mundo del cual la antigüedad pagana ya estaba harta, que era el mundo del orgullo y de la sensualidad y de la envidia, etc. Entonces, nuestro Señor les está diciendo, oiga, no, el reino mío en este mundo es ese. Ese es el mundo de la admiración, del servicio, de la entrega, y ese es el mundo que conoció la civilización cuando se hizo cristiana y que abandonó la civilización cuando se hizo pagana. Un aspecto que es muy, muy inédito aquí, que Monseñor Jean-Claude trata y es lindísimo, él focaliza en la frase que nuestro Señor usa. Porque claro, nuestro Señor lee las almas, es Dios, está leyendo lo que van a pedir, ya ve la actitud, ¿no es cierto? Ve todo como si fuese escrito en un libro. Y cosa curiosa. Y los trata con bondad, Monseñor los trata en el libro. Es sí. que ya los conozco, pero yo los conozco y los quiero, y los trata con bondad, ¿no? Y entonces, y eso se refleja exactamente, doctor Saúl, en la frase, ¿qué queréis que haga por vosotros? O sea, él ya sabe la burrada que van a preguntar, sabe lo que va a detonar, ya sabe hacia dónde la discusión va a ir, y entre tanto la bondad infinita, ¿no?, de nuestro Señor, ¿qué queréis
que haga por vosotros. Entonces, quería ahí preguntarles, ¿no? Porque, bueno, vamos a decir que en la familia alguien entonces tuvo una actitud de comparación, ya las palabras, ¿no? Una vez proferidas, ¿quién las retendrá? ¿No? La palabra fue. Entonces, ¿qué aconsejamos a la audiencia para, en ese momento en que nos damos cuenta que ya, ¿no es cierto?, las cosas digamos, han tomado una dirección que no debería? ¿Cómo hacemos para reparar de alguna manera? ¿Qué recomendamos? Bueno, aquí básicamente nos encontramos delante de esta situación que hemos hablado antes, ¿no? Ya hemos caído, ya hemos pecado de esta envidia que supone compararse egoísticamente, como decía el doctor Saúl. Entonces, hay una forma, primero interior, ¿no? Hemos dicho ya que es admirar. Ahora, esta admiración no puede quedarse únicamente en el lado interior si hemos externalizado esta envidia, ¿no? Entonces, no nos olvidemos que una parte muy importante de la confesión, o sea, si esta envidia, esto debería ser confesado. Esto debería ser colocado en el sacramento de la penitencia. Debería ser confesado, porque en materia de absolución, dependiendo del grado, puede ser tranquilamente pecado mortal. Eso lo va a decidir el sacerdote, no lo decidimos nosotros. Entonces, una vez que si hemos confesado esto, tenemos que mantener una actitud exterior de retribución, porque el pecado de envidia, como el de robo o como el de injuria, exige ser reparado. Si yo robo algo, no puedo decir siempre, mire, he robado 1 millón de euros a fulano. No me dice, bueno, pues reza de todas maneras y te perdono. No. El pecado de robo incluye reparación. Debo devolver lo robado a su legítimo propietario para que pueda ser perdonado. Entonces, en estas circunstancias, la envidia también necesita, en cierto sentido, de una reparación. O sea, yo debo, delante de la persona de la cual he sentido envidia, de la cual me he comparado, debo propiamente manifestar una admiración. O sea, debo manifestar propiamente este arrepentimiento de una cosa que sé que no solo le he dañado a la persona en cuanto a una cuestión, digamos, puede ser que no, puede ser que sí, de ámbito social, pero desde un punto de vista espiritualmente también lo he dañado. Estos sentimientos negativos, pecaminosos, de una forma misteriosa, pero el doctor Saúl nos podría decirlo de una forma más precisa, dañan también a la persona, sea desde un punto de vista natural, psicológico, desde un punto espiritual. O sea, tiene que ser reparado, exige una reparación, pero siempre va a pasar por esta admiración, que no debe dejar de ser otra cosa que la traducción a este nivel de lo que es el principio de caridad, de amar al prójimo como a sí mismo. Don Fernando hablaba del daño, y es tal cual, ¿no? ¿Cómo patentizar el daño de la envidia y de la no admiración? Dos personas pasan, o mejor, pasa una persona que lamentablemente no ha combatido la envidia enfrente de una maravilla, por ejemplo, de un pajarillo maravilloso, y pasa un niño que hasta ahora está comenzando su vida y por lo tanto no tiene tanta carga de pecado. El niño enfrente del pajarillo maravilloso, qué alegría, qué entusiasmo, ve mundos maravillosos, vive una maravilla interior. El otro, lamentablemente, es como si le mostraran un pedregullo, como si le mostraran algo horrendo. ¿Qué vida dio fruto? La del que combatió la envidia, la del que cultivó la admiración, la del que no ha manchado su vida con la envidia y con la comparación mala. Entonces, bueno, es un argumento. Y claro, y para eso sabemos que tenemos pecado original, don Fernando nos lo dijo, todos hemos pecado de envidia. ¿Cómo se combate eso? Con la gracia, con la oración del admirativo y la alegría del admirativo y el hastío de la vida del no admirativo y del envidioso nos debe mover a acudir a la gracia para pedir que Nuestra Señora nos cambie el corazón. Y ahí está este aspecto también, el ejemplo de nuestro Señor, porque claro, Él siendo, ¿no?, Rey de Reyes, siendo Señor de los Señores, siendo Dios, ¿no?, Él nos dice que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la multitud, ¿no? Entonces, ¿por qué no traer también ese otro aspecto hacia la vida familiar en el sentido de que si nuestro Señor vino a servir y vino a dar su vida, cómo eso nos puede inspirar, ¿no? Bueno, no nos podemos olvidar de que la vía del cristiano es la imitación de Cristo. El viejo principio, Christianus alter Christi.
El cristiano es otro Cristo. Entonces, todo en la vida de Cristo es ejemplo del cristiano. Entonces, tal cual nos dice el hermano Gustavo, nuestro Jesucristo viene a servir, no a ser servido. Y ese punto es fundamental porque es la traducción concreta al mandamiento de amar al prójimo como a sí mismo. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros tenemos una predisposición, afrontamos la vida dentro de esta actitud, o sea, nosotros estamos, pero buscando, no solo, es muy común, ¿por qué no has hecho otra cosa? No me la ha pedido. Nosotros tenemos experiencia. Y delante de las personas, la persona me puede pedir un vaso de agua porque tiene sed. Pero si yo veo que se pasa la lengua por los labios, si yo mismo tengo sed, puedo intuir que tiene sed. Entonces aquí viene la humildad, adelantarnos a los deseos de los demás. Entonces esta capacidad que tiene el ser humano de justamente compararse puede ser también aplicada y ser revertida justamente como por medio de la humildad al servicio. Entonces yo veo que el otro tiene una necesidad, yo me adelanto a él. Yo no lo veo, pero si yo mismo lo deseo, es posible que lo desee. Yo le pregunto. Yo me coloco en esta disposición habitual, que es llamada virtud del servicio. La vida de los santos, la vida de la Virgen, no nos olvidemos. Segundo misterio del Rosario, la Virgen, la visita de la Virgen a su prima Santa Isabel. No una visita social, no fueron a hablar de las últimas modas de Jericó. La Virgen supo que su hermana, que su prima, que todos le decían estéril, estaba embarazada en su 6º mes. Fue corriendo, fue velozmente desde Nazaret hasta la casa de su prima, un viaje largo, pero rápido. ¿Por qué? Porque sabía que iba a necesitar de su ayuda. ¿Se lo había pedido su prima? No, pero lo había sabido por boca del ángel. Y es en esa actitud de servicio, en esta, como decíamos, señor Juan Clá, esta iniciativa misericordiosa, que no fue pedida, como por otro lado tampoco se lo pidieron los siervos en las bodas de Caná, tampoco le pidieron vino, pero ella se dio cuenta que le faltaba. En esta iniciativa misericordiosa de ir a visitar a su prima Santa Isabel, es que recibimos el magnífico Magnificat, esa oración que rezamos y que es la alabanza no solo de Dios a María, sino de María a Dios. Porque ella estaba en una situación de humildad, estaba en una disposición habitual de servicio. Muy bien, muy bien. Doctor Saúl, ¿alguna otra cosita más? ¿Podemos concluir este segmento? No, que me parece muy importante haber hablado también en estos tópicos de la admiración, yo haber profundizado en eso. ¿Por qué? Porque en la vida familiar y con los cercanos es muy fácil adquirir una visión no admirativa de esos cercanos, ¿cierto? Y esa visión no admirativa es falsa. Muchas veces es una visión promovida por el demonio. Entonces nosotros tenemos que hacer esa profilaxis con la ayuda de la gracia. Oiga, esto que yo estoy viendo de mi hermano, de mi mamá, de mi cónyuge, de mi compañero de trabajo, etcétera, comúnmente es falso, porque él tendrá este otro defecto, mira estas cualidades que no estoy viendo. Porque normalmente el servicio y la entrega, por lo menos naturalmente, parten de la admiración, ¿cierto? Yo admiro algo y entonces se opera esa trilogía de la que hablaba el doctor Plinio Correa Olivera de enleo, veneración y ternura. Yo me entusiasmo, yo venero eso sobre lo que me entusiasmo y ejerzo una ternura y me doy hasta por entero, ¿no? Entonces es muy importante cultivar la admiración para alegrarnos la vida, para entregarnos en los momentos en que no deseemos y pedir la gracia porque la admiración es una de las grandes alegrías que Dios nos concede en esta vida y hay muchas cosas que admirar y no solo exteriormente, sino en el seno de nuestra familia también. Inclusive admirar el pasado, admirar las generosidades, ¿no? Siempre hay cosas para admirar. Entonces pidamos a Nuestra Señora que nos dé esa gracia, que así como la Sagrada Familia era experta en el sufrir, como decía el hermano Fernando Pío, entonces pidamos justamente esa gracia, que si hay momentos en los cuales, bueno, se necesita evitar peleas, se necesita reparar disputas, se necesita todo eso, entonces que la Virgen nos conceda esa gracia especialísima que hacía, ¿no? A ella, a San José, a nuestro Señor, no ser expertos en sufrir y con eso entonces nos dejan esa lección tan pero tan importante para la vida cotidiana.
Pasamos ahora al siguiente segmento del programa, que son las preguntas de los oyentes y las respuestas. Doctor Saúl, una pregunta que nos llega: ¿es posible entender el sufrimiento? Tamaña pregunta, ¿no es cierto, doctor Saúl? Que yo creo que, Sí, en fin, eso. exige volúmenes quizás. Pero bueno, ¿qué le podemos contar a la audiencia sobre ese tema? Algunos Los puntos quizás propios más... filósofos e incluso teólogos dicen que es uno de los problemas más peliagudos, más profundos, más difíciles de profundizar, de entender, ¿no? Pero bueno, lo primero es constatar que el sufrimiento existe, que el sufrimiento hace parte de nuestras vidas, que intentar escapar de todos y cada uno de los sufrimientos es una locura, ¿cierto? Pero quien asume esto casi que parecería un resignado a una pena de prisión que tiene que aceptarla. Entonces, la misma teología nos muestra que, que hay formas de concebir el sufrimiento también de una manera, por así decir, positiva, ¿cierto? O sea, cuando uno consigue algo después de un sacrificio grande, un esfuerzo grande, ese algo es más valioso y produce más felicidad. Entonces ya empezamos a ver cosas positivas del sufrimiento, ¿cierto? Mm, el aceptar el sufrimiento trae paz, otra cosa positiva del sufrimiento, ¿cierto? Quien huye al sufrimiento, el sufrimiento lo persigue y es una persona que ya no tiene paz, ¿no? Eh, el problema del sufrimiento está unido a otro problema trascendental y es la existencia del mal en el mundo, ¿no? Entonces, ¿por qué el mal? ¿Por qué Dios permitió el mal? Pero bueno, como decía don Gustavo, es toda una serie de profundizaciones que se han hecho a lo largo de los siglos, desde la filosofía incluso pagana, pero sobre todo la filosofía cristiana y la teología cristiana, para valorar el sufrimiento bien aceptado, ¿cierto? Y eso pues tras las huellas de Cristo, que él no tenía que haber sufrido tanto para haber redimido al género humano, pero él quiso sufrir. Entonces, si él lo quiso es porque el sufrimiento tiene un valor muy grande. Ahora, la pregunta tiene todo sentido. ¿Por qué? Porque la naturaleza humana, por así decir, es una contradicción. Por así decir, no, es una contradicción, ¿no, Gustavo? Por un lado, no queremos sufrir, pero por otro lado, nuestra propia naturaleza nos hace sufrir. Claro, porque nuestra naturaleza desea cosas, pero esas cosas le causan sufrimiento. Y nuestra naturaleza es contradictoria y eso nos hace sufrir. Es lo que acabamos de decir. Entonces, ya lo decía San Pablo. Oiga, razón me dice que tengo que hacer tal cosa, pero mis instintos y mi sensibilidad me dicen otra. Esa contradicción ya me hace sufrir. El hombre ya tiene un sufrimiento interno. El único que explicó de una manera cabal ese hecho interno esencial de la psicología del hombre es la Iglesia, con la doctrina del pecado original. Es que hay una contradicción interna, que no es una contradicción de origen, es una contradicción consecuencia de un pecado, ¿cierto? Entonces es otra cosa que no debe sufrir. Ya la liturgia dice, o felix culpa, ¿no? O feliz culpa la de Adán que nos trajo al Redentor, pero lo dice feliz culpa porque también sabemos, oiga, cuántas veces hemos detestado el pecado de Adán, ¿no? Entonces, entonces sí, lo primero es aceptar el sufrimiento, saber que hay una visión cristiana del sufrimiento, que el sufrimiento es redentor, que si bien Cristo nos podía haber redimido con gota de sangre que derramó en la circuncisión, Él quiso ese sufrimiento atroz, es por algo, y Él nos muestra en ese auge de sufrimiento cosas de la divinidad que no veríamos si no, Él no hubiera sufrido tanto, como su generosidad, su entrega, la bondad, la compasión que Él tiene con los que sufren, que somos todos, la misericordia que Él tiene con su generosidad, su bondad infinita. Todas esas cosas las vemos a partir del sufrimiento y las vemos en Cristo y las vemos en los hombres que con espíritu cristiano y con la ayuda de la gracia cristiana llevan adelante el sufrimiento. No sé qué le parece, Gustavo. No, me parece muy interesante. Aquí Monseñor John Clark, por ejemplo, da esa perspectiva, ¿no? Y también dice un poquitito que es absurdo querer adecuar a Dios a nuestra perspectiva, a nuestra mentalidad y quizás al querer entender el porqué de las cosas, ¿no? Porque yo creo que, no sé, doctor Saúl, si muchas veces, en fin, pacientes, personas que le llegan, ¿no? Le manifiestan este problema, pero es terrible, ¿no? Que nosotros muchas veces queremos saber el porqué del sufrimiento y no existe posibilidad ninguna, absoluta, de encontrar el porqué. Y eso es lo que quizás, ¿no? También nos hace más dificultoso, el no poder entender, ¿no? De repente un momento en el que estamos pasando, ¿no? ¿Usted cómo lo ve eso?
No, sí, es eso. También el buscar el por qué es algo interno de la naturaleza humana ordenada. Los niños apenas tienen uso de la palabra, el por qué, por qué, por qué, por qué, por qué. O sea, hay un deseo intrínseco del hombre de conocer la razón de las cosas. Pero a ese deseo tiene que sumarse la constatación de que no somos Dios y no lo vamos a poder comprender todo. Entonces, los sufrimientos tienen una razón, porque todo el universo tiene una razón. En la mente divina tiene una razón, pero no queramos comprender la razón de todas las cosas porque no seríamos Dios. Entonces en ese momento podemos sujetarnos a la voluntad divina y lo comprobé cuando hacía práctica clínica, ya no la hago tanto. Las personas que tienen una fe religiosa comprenden más, porque si hay una comprensión y comprendiendo más se tranquilizan el camino terapéutico es más rápido. ¿Por qué? Porque las personas dicen, oiga, no comprendo. ¿Por qué me está pasando esto? Yo que he sido tan bueno, yo estoy sufriendo esto después de haberme cuidado mi salud de una manera eximia y con sacrificios durante toda mi vida, porque ahora tengo cáncer, no comprendo por qué Dios permitió esto. Pero las personas que tienen una fe religiosa y que saben que sí hay una razón, y que es una razón divina y que es una razón de amor hacia los hombres, ¿no? Sobre todo a los hombres que están unidos con Dios, esas personas tienen más capacidad de aceptar el sufrimiento y tienen más capacidad inclusive de sobreponerse al sufrimiento, ¿no? Entonces, Dios, ¿por qué permitió esta enfermedad para mí? Dios, ¿por qué permitió esto? Oiga, ¿Él lo ama a usted? ¿Sí o no? ¿Él le ha dado muestras de su amor? ¿Sí o no? Sí. Entonces, acepte también como muestra de su amor este designio de su providencia, que usted ahora no comprende, pero que usted sabe que también es amoroso. Y al final de cuentas, nosotros no estamos hechos para esta vida. Nosotros estamos hechos para la vida eterna. Entonces, lo importante es alcanzar la vida eterna. Y si este sacrificio, este sufrimiento me ayuda a eso, pues bienvenido sea. Soy débil, soy frágil, me revolto, no busco, bueno, pida fuerzas. Dios no quiere que usted camine solo, Dios quiere que usted camine con Él. Entonces, pida fuerzas. Pero el sufrimiento tiene una explicación, que yo no la veo, es otra cosa. Ahora, ¿que es normal huir del sufrimiento? Sí, también es normal y por eso vamos al médico, pues tomamos pastillas. O sea, hay un equilibrio en eso, ¿cierto? Que la vida no es solo sufrimiento, eso es también cierto. Que a veces la alegría está en medio del sufrimiento y el sufrimiento en medio de la alegría, sí, la vida es compleja, ¿no? Lo cierto es que quien no acepta el sufrimiento, la realidad de que eso existe, es una persona completamente pues, intranquila, ¿no? Entonces dejamos a la audiencia también con esos puntos para meditar, ¿no? Durante la semana, quienes nos escuchan, quienes usan este programa quizás no, bueno, manejando en la autopista o viajando o en un tren. Entonces vale la pena de repente parar aquí, ¿no? Y tomar esos puntos que el doctor Saúl decía y desarrollarlos, ¿no? Y Porque ahí don para Gustavo cada tiene uno... detrás don Gustavo tiene detrás a la Virgen, en los sufrimientos, en la incomprensión del sufrimiento, en el dolor del sufrimiento, en la perspectiva del sufrimiento que se acaba, recurramos a Nuestra Señora. Ella no nos va a explicar todo, pero vamos a sentir su amor y con su amor vamos a entender la grandeza del sufrimiento. La siguiente pregunta que tenemos nos llega y, bueno, aborda un tema que también está un poco en el Evangelio, pero que va a interesar mucho a la audiencia porque trata también de una temática que es poco común y es, ¿puede haber sucesivas conversiones en la misma persona? Bien, aquí claro, lo vemos muy claro, ¿no? Cuando se habla de queremos ser nosotros los primeros, quién es el primero en el reino de los cielos y demás. Yo creo que todo el mundo entiende que se puede uno volver a convertir, en el sentido que yo me convierto, me coloco una vida de virtud, pero la realidad humana es así, somos hechos de carne y hueso, caemos, volvemos al vicio, a veces por un tiempo prolongado, a veces en profundidades profundas dentro del vicio, luego nos volvemos a convertir. Pero esto no se puede hablar, no es lo que se dice en teología espiritual cuando se habla de la segunda conversión, tercera conversión, cuarta conversión, porque eso es una primera conversión. O sea, yo me convierto del pecado. Otra cosa es que vuelva a la vida del pecado y me vuelva a arrepentir. Digamos, no es una segunda conversión, sino que es la segunda vez que caigo y me levanto en mi vida. Es distinto. Cuando se habla de las varias conversiones, se habla justamente en la vida de varios santos que ha pasado eso. Yo creo, para mí, uno de los casos más característicos es una compatriota, Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, conocida en otros lugares, Santa Teresa la Grande, que se dice en España, somos así. Entonces, Santa Teresa, desde niña, quería ser mártir, desde niña quería tuvo aquel famoso episodio en el cual se escapa con su primito,
creo que tenía 6 años, 7 años, Santa Teresa, que se van a África a hacerse martirizar, porque veía en el martirio una forma fácil de hacerse santa, y ella quería ser santa ya. Entonces, cuando ya quería estar llegando a África, no había salido todavía del jardín de su casa, hay que los encuentra jardinero y los devuelve, ¿no?, a su casa. Esta era Santa Teresa. Pues Santa Teresa, después de pelearse un poco con su familia, repito, somos españoles, entra en el convento. Entra en el convento de las Carmelitas. No Carmelitas calzadas, porque en la época aún no las había reformado, por lo tanto las Carmelitas. Y ahí vive la vida común que llevan las monjas, que es una vida bastante relajada. Y ahí es una monja, cumple, pero claro, dentro de este ambiente se mantiene como monja, pero sin una radicalidad necesaria. Y es en este periodo de, digamos, una vida religiosa no bien llevada, no por vicio por parte de ella, sino porque era la costumbre. Ella se amolda a las costumbres de este convento, es que tiene la inmensa mayoría de las revelaciones. Todas sus obras, sus revelaciones místicas, sus visiones místicas están en este periodo. Y ella no sale de este periodo. De lo que ella después va a calificar, no, yo no me atrevo a hacerlo, de tibieza espiritual. Santa Teresa la Grande era Teresa de Humada la Tibia en este convento, en estas circunstancias. Convento de la Encarnación de Ávila. Ahí se convierte por segunda vez. No es que abandonó el convento, no es que... No. Pero después de tener años de revelaciones por parte de Cristo, es que decide hacerle caso y hacer la fundación de esta reforma del Carmelo, que son las Carmelitas Descalzas. Y ahí ella funda el convento de la Encarnación, de San José de Ávila, que queda justamente a las afueras de la ciudad, porque dentro estaba el convento de la Encarnación. Ella empieza su obra. Y es una obra que, como cualquiera que puede leer su biografía, fue una obra tremenda, con acusaciones a la Inquisición, con presiones políticas, con mentiras, con amenazas, con cansancios, con viajes. Bueno, la vida estándar de un santo. Somos cristianos, así fue la vida de Cristo, así tiene que ser nuestra propia vida. Bueno, una cosa que es importante saber, que esto se entronca con todo el episodio del sufrimiento que hemos hablado, prácticamente no tuvo ninguna revelación, ni consolación, ni visión más mística de Cristo. Ahora que estaba realmente haciéndole caso a Cristo, que estaba reformando la orden carmelita, ahora que se había vuelto a convertir, porque repito, no había mantenido una vida de pecado de la cual volver a la gracia, no había perdido la gracia de Dios, pero se mantenía de una forma tibia. Es ahora que perdió prácticamente toda la comunicación con Cristo. Segunda conversión de Santa Teresa. Y yo no dudo, porque no lo sabemos, que tuviera todavía una última conversión, que sería la conversión final. De hecho, se suele hablar que son siempre 3 conversiones. Yo no me meto en esto porque no soy experto en Santa Teresa, pero lo más probable es que todavía le vino una tercera conversión. ¿Y cuál es esa? Es del periodo de la vida. Cuando ella ya, en su ancianidad, sus fuerzas humanas decrépitas, se ve incapaz de seguir progresando, de seguir caminando, se da cuenta que su vida llega. Ahí viene una prueba más. La vida humana se acaba. Pero bueno, ya era Santa Teresa. La de quiero morir, la de vivo sin vivir en mí, pues tan alta vida espero que muero porque no muero. Por supuesto, estos eran sus deseos, pero su cuerpo seguro que le pedía no, yo quiero seguir viviendo. Bueno, delante de esta realidad humana de que el cuerpo tira hacia abajo, fuertemente, porque se le está acabando su tiempo, ahí es que el espíritu tiene que tirar más fuerte todavía para arriba. Por lo tanto, yo aún creo que hubo una tercera conversión de Santa Teresa, de la cual no sabemos porque no se conservan cartas de este periodo. Entonces, las conversiones no dejan de ser lo propio de la vida espiritual. ¿En qué sentido? En que la vida espiritual no es estática. Una figura que le es muy querida, que inició la obra de los Heraldos del Evangelio, el profesor Piño Correa de Ribeira, decía, la vida espiritual no es estática, es dinámica, pero como una escalera mecánica que va hacia abajo. Y nosotros queremos subir arriba. Por lo tanto, si queremos, no digo ya subir, pero por lo menos mantenernos en nuestro sitio, no perder, no podemos quedarnos parados. La vida espiritual, quien no progresa, decae. Entonces, para ser consecuentes y continuar
en nuestra vida de conversión y en nuestro camino hacia Dios no nos podemos quedar parados en ningún momento. Cada día entre nosotros es una oportunidad de crecer en amor. Y sabiendo de una forma segura y de una forma clara que si no crecemos en el amor, vamos a decaer en el amor. Y al final de la vida, aquello que es seguro de nuestra vida, que es que esta vida se acaba, no nos olvidemos. Seremos juzgados según este amor. Por lo tanto, según este movimiento ascendente hacia Dios. Lindísimo, hermano Fernando. Fantástico. Creo que la audiencia se ha beneficiado enormemente con esto de las conversiones y que también tiene mucho todavía, ¿no? Mucho, como dicen, paño para manga, ¿no? Así que seguramente le estaremos preguntando en otros programas, ciertamente. Pasamos entonces al último segmento del programa, que es la sección Sugerencias de la Semana. Como ustedes saben, puede ser un libro, una website, un artículo, un podcast de doctrina católica que nos haya gustado y podemos recomendar para el bien espiritual de las personas. Hermano Fernando, ¿qué tenemos para recomendar en esta semana? Bueno, estamos todavía en octubre, estamos en el mes del Santo Rosario y no podemos olvidar que el Santo Rosario nace en un contexto de combate, o sea, de la lucha contra los albigenses por parte de Santo Domingo de Guzmán, y se instaura como fiesta para la Iglesia Universal en medio de otro contexto de combate, que es otra lucha que fue tanto militar cuanto religiosa, que fue la batalla de Lepanto. San Pío V, monje dominico, el Papa que instaura el hábito blanco para todos los papas, instaura esta fiesta primero para pedir por el éxito de la batalla. No nos olvidemos, la primera victoria cristiana sobre los turcos en mar. La primera en tierra había sido 3 años antes, en Malta, en el cerco de Malta. Esta es la primera victoria cristiana en el mar. Bueno, entonces, ante este hecho hay muchos libros, hay muchas cosas que leer, pero yo recomiendo uno especialmente, que es muy interesante, El último cruzado, de Louis de Waal, autor alemán, pero que se estableció en Inglaterra. Él era un antinazi, tuvo que huir de la Alemania nazi antes de la Segunda Guerra Mundial y luego colaboró con el ejército inglés durante la guerra. Y terminada la guerra, aplicó sus características de escritor a escribir las biografías de varios santos, a novelarlas. O sea, vamos a leer una novela de prosa muy interesante, realmente apasionante, escribía muy bien, pero de hechos totalmente verídicos. No se inventa nada, se limita a rellenar los huecos que la historia no nos da sobre diálogos y situaciones, pero todo lo que cuenta es verídico, todo lo que cuenta es real. Y termina este libro no con la vida de don Juan de Austria, que él acaba en Flandes, en la guerra de Flandes, sino en la batalla de Lepanto. Es ahí que termina este libro. Yo lo recomiendo a todo aquel interesado en este periodo histórico porque lo refleja de una manera muy fiel y muy amena. Entonces, es un libro que yo recomiendo realmente leer porque habla más muy bien de eso, no solo de don Juan de Austria, habla de toda la batalla, del Papa San Pío V, etcétera. Lo ponemos entonces en las notas del programa. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Si les ha agradado, no dejen de suscribirse, no dejen de colocar las notificaciones, no dejen de compartir el programa, de darle like, en fin, de todas las maneras que se pueda compartir con las personas, están invitados a hacerlo. Pero sobre todo con esto, en nombre del equipo de producción y de quien les habla, el hermano Gustavo de los Heraldos, nos despedimos hasta dentro de una semana. Así que a rezar mucho, a perseverar con confianza, con los ojos en la Eucaristía y en María Santísima, a la búsqueda incansable de descubrir siempre más lo inédito sobre los evangelios. Y si le gustó el video, no se olvide de inscribirse en el canal, dejar su like y activar las notificaciones en la campanita para no perderse ningún video del canal. Comente y comparta con sus amigos y familiares.